Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Técnica Particular de Loja y a la carrera de Medicina para la charla que vamos a tratar el día de hoy, que es en relación a ética en la medicina. Em, Voy a compartir una presentación que tengo para ustedes para hablar de este tema. Medicina es una de las carreras que oferta la Universidad Técnica Particular de Loja y está preocupada de hacer una primera visión de lo que es la carrera y de lo que implica ejercer la medicina, para lo cual han sido ustedes invitados en esta tarde. Me presento, soy el doctor Freddy Paredes, soy parte de la planta docente de la universidad en la carrera de medicina y vamos a topar este tema tan interesante que es la ética. Como introducción podemos decir que en filosofía o en general la ética es el intento de ofrecer una respuesta racional a la pregunta de cuál es la mejor forma de vivir de los seres humanos. Es decir, estamos frente a una pregunta fundamental, ¿no es cierto? La ética nos permite mejorar la forma de vivir de todos los seres humanos, pero desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de un análisis lógico. La ética podemos decir también que es un elemento muy importante que nos sirve para conocer y valorar el significado de lo que es la dignidad personal, la dignidad humana, de la libertad, del bien y de la verdad, además de ayudar a reflexionar sobre los principios que orientan la conducta de la persona. La conducta no puede ser el resultado del azar, sino más bien debe ser el resultado de un análisis y de un reconocimiento y valoración del verdadero valor de un ser humano, la dignidad humana. Hay que tener claro incluso de dónde se origina la palabra médico. La palabra médico viene del latín medicus, del verbo medeor, que significa cuidar. Es decir, cuando decimos médico, lo que estamos diciendo es estamos refiriéndonos a una persona que se dedica a cuidar, a ayudar a los demás, a cuidarlos en el estado de salud, en la mejoría de los síntomas de una enfermedad. En fin, se dedica toda su vida a este cuidado. Hay una disciplina que se llama deontología médica. La deontología médica es, según su etimología, la palabra deontología proviene del griego que significa deón u ontos, que significa en español lo que es necesario o el deber, y logos o logia, que significa conocimiento o estudio. Es decir, cuando hablamos de deontología, es el conocimiento del deber. Si estamos hablando de deontología médica, es tener claro cuál es la función, cuál es lo que debe ejecutar un médico en su profesión. Entonces, la deontología médica es el conjunto de principios y reglas éticas que ha de inspirar y guiar la conducta profesional del médico. Esto es muy importante cuando reflexionamos sobre la carrera de medicina. Decimos que la ética es un elemento fundamental en la ejecución, en la práctica médica. Y la deontología nos brinda justamente ese conjunto de principios y reglas que nos deben guiar en el accionar o en la conducta profesional. Entonces, la medicina tiene que estar basada en la ética. De lo contrario, podemos estar haciendo cualquier otra cosa menos medicina. Y por lo tanto, en medicina somos pro vida. No podemos ser otra cosa distinta a
en nuestro ejercicio profesional, sino como su propio nombre lo indica, médico, la persona que se dedica a cuidar a los demás en su estado de salud, ¿no es cierto? Y es fundamental tener muy claro eso. Somos pro vida, defendemos la vida, no hacemos lo contrario. Y esto está basado en los principios éticos, en los principios, en las reglas deontológicas médicas. De esa manera nos manejamos en medicina. Por eso está, y creo que no, ni siquiera es exclusivo de medicina, sino de todos los actos de la vida, ¿no es cierto? Que debemos manejarnos en un ambiente ético. De lo contrario, existe una desorganización de todo los sistemas, incluso del sistema social. Cuando una estructura se daña por no utilizar los principios éticos, todo el establecimiento social puede dañarse. El ejemplo claro de la familia, ¿no es cierto?, que es el núcleo básico, indispensable y fundamental de una sociedad, puede hacer que cambie toda la sociedad. De la misma manera, los profesionales tienen que hacer el ejercicio específico para lo que son guiados, para lo que son creados en su profesión. Entonces, los médicos somos pro vida, no puede ser un médico otra cosa que pro vida, ¿no es cierto? Defender la vida en todas sus circunstancias, en todas sus accionares, en el ejercicio de la profesión, no podrá ser de otra manera. Ustedes están en los años de bachillerato y claro, este es una etapa crucial en las vidas de ustedes porque están frente a un dilema de vida, ¿no es cierto? En qué deben escoger como profesión o a qué se van a dedicar. Y es una edad difícil porque hay que tomar decisiones que van a cambiar el rumbo de sus vidas. Y deben estar conscientes de que deben escoger lo mejor. Lo mejor para sus vidas, a lo que se van a dedicar, cuál va a ser su forma de vida y obviamente deben escoger lo mejor que puedan extraer de ella. Y claro, en este dilema que enfrentan y que todo el mundo enfrentamos en algún momento antes de escoger una profesión, se debe tomar una decisión. Y claro, este dilema nos lleva a estar en dos posiciones. Estar en la posición de las personas que dan su punto de vista, ¿no es cierto?, expresión, la visión, criterio, y en este caso de la salud, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se dedica a eso, ¿no es cierto?, a expresar su opinión, su visión, su criterio, su punto de vista, pero no intervienen, ¿no es cierto? Entonces, la otra visión que debemos tener clara es que hay también el otro rol de ser partícipes, en este caso de la situación de salud, y tomar acción y que esa acción tenga un efecto obviamente positivo sobre las otras personas. Es por eso que he traído este tema para conversar con ustedes. Me gustaría mucho que ustedes prendan sus cámaras para interactuar un poco con ustedes con la finalidad de conocer sus criterios en relación a estos temas que acabo de mencionar. Perfecto, ya tenemos algunas personas aquí que están listas para interactuar. Antes de empezar el diálogo, quiero dejar con ustedes al doctor Víctor Vaca, que es el director de carrera de medicina, para que les dirija unas palabras de bienvenida a nuestra universidad y a nuestra carrera de medicina, lo que han sido ustedes invitados. Con ustedes dejo al doctor Víctor Vaca. Buenas tardes con todos. Muchas gracias al doctor Freddy Paredes por darme ese tiempo para saludarlos, darles la bienvenida a este tema tan actual y tan interesante como es la ética en la medicina.
con miras sobre todo para aquellos jóvenes que están con la intención de estudiar esta carrera. Una carrera bastante desafiante, pero no imposible de hacerlo. Una carrera también que demanda mucha entrega y muchos principios, ¿no? Valores que nos sirven o nos van a servir para el estudio, durante el estudio y la puesta en práctica de la misma. Es una de las carreras más demandadas también en la universidad, una de las profesiones también más gratificantes cuando se la lleva de manera correcta y por el buen camino, ya que es una carrera de servicio específicamente para nuestro prójimo, para ayudar, para aliviar, no necesariamente como a veces se piensa, un médico está solo para curar, no, el médico está para ayudar, para acompañar y para, por supuesto, brindar la mejor solución para su problema de salud, tanto personal como familiar y aún en la sociedad. Y por eso es tan importante abordar y empezar un camino desde el punto de vista ético. Hoy que se discuten en la sociedad corrientes muchas veces antivida, corrientes que en vez de promover en la salud, el desarrollo, se promueve todo lo contrario. Y por eso es tan importante estos espacios, ¿no? Para dar a conocer la realidad del ámbito médico, de la práctica y de la oportunidad que uno tiene de hacerlo cuando estudia y cuando luego, por supuesto, ejerce la profesión. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta tarde y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras del doctor Víctor Vaca, quien es el director de carrera de medicina de la UTPL. Como les había dicho, hay algunos elementos a considerar cuando hacemos el ejercicio de la medicina. Y en esta carrera somos pro vida, es decir, defendemos la vida bajo los principios éticos, normas deontológicas y a la tarea que nos dedicamos es a cuidar a los demás. Ayudar en la medida de lo posible, de lo que está a nuestro alcance, lo que la formación científica nos permite, porque los conocimientos van avanzando y desarrollándose progresivamente en forma rápida a veces en algunos temas, de acuerdo a la investigación que se hace, y eso nos permite también avanzar en conocimientos. No sé qué impresión tienen ustedes de Verónica, por ejemplo, Verónica Chiriboga, ¿qué nos puede decir sobre lo que usted cree que desempeña un médico como tal? ¿Cuál es el punto básico? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la tarea básica que realiza un médico? Bueno, pues aparte me presento, soy Verónica Chiriboga, soy de la ciudad de Machala, y bueno, más que todo, el objetivo que un médico debe desarrollar aparte de su ámbito profesional es muy aparte de salvar vidas, muy aparte de ayudar, es más que todo poder entender y saber escuchar a las personas que necesitan la atención, ¿no? Por ejemplo, no solamente, ¿cómo le explico? Es que es un tema muy amplio, una gama muy extensa. Bueno, el caso es que una persona, digamos, puede que tenga un trauma, ya el médico hace, porque se siente ya realmente capacitado en hacer lo que es su trabajo. Ya ayuda, puede fortalecer también una parte emocional dentro de la familia, puede capacitar también al resto. O sea, no solamente hacer el labor del médico como solamente yo y salvo vidas, no, sino también yo puedo ayudar a otras personas a capacitarlas, a poderles ayudar y en caso de que no se encuentren cerca de una atención médica, un subcentro o algo, ellos también ya puedan acudir. Y sería bueno de que también den este tipo de charlas en los colegios, porque es lo que más se necesita uno. Y bueno, pues aquí me parece interesante el tema de la ética dentro de la medicina, porque me llamó la atención mucho la frase que usted dijo en la diapositiva, en medicina somos todos pro vida.
Y lastimosamente, bueno, yo respeto todas las religiones, yo soy católica por convicción y yo más me voy también al tema de salvar una vida también desde la concepción. Entonces, desde ese punto de partida hasta todo lo que es la gama de medicina, se puede decir que es la ayuda, ¿no? Que es la atención no solamente médica, sino también la escucha de esa persona profesional hacia la sociedad. Eso es lo que Perfecto. podría decir, no sé si responde a su pregunta. Muy bien, Verónica. Usted ha topado un punto muy importante. En la profesión de médicos aprendemos a comunicar también, a ser buenos comunicadores, a expresarnos de la manera más sencilla para que todo el mundo nos entienda y para que las personas se eduquen también. Entonces, una de las labores que tenemos como médicos es educar a la población, educar a las personas. Por eso estamos generando estos espacios de diálogo con las personas que eventualmente tengan la posibilidad de entrar a la universidad, a esta carrera, y así no sea eso posible, igual tenemos este espacio de diálogo para conversar sobre la ética, cómo trabajan los médicos, cómo realizan su actividad. Y una de esas tareas, justamente lo que usted ha topado, Verónica, es la educación no solo del paciente, sino de su entorno, de sus familiares, de la gente que lo acompaña, porque es muy importante el campo preventivo también de la enfermedad. Entonces, es muy importante lo que usted ha topado. Hay muchos ámbitos, como usted ha dicho, ¿no es cierto? Hay muchos elementos que analizar. Es muy amplia la medicina. En cualquier punto que ejerzamos la medicina, en cualquier ámbito que podamos ejecutar o hacer uso de los conocimientos para ayudar a los demás, tiene que estar basado en la ética, y eso es nuestro interés, que se tome conciencia de eso, y es muy importante su aporte, Verónica. Lilibet, no sé si nos puede dar una apreciación, una idea de lo que usted cree que es, cómo es el ejercicio de un médico, en qué se basa, o cuál es la actividad que usted cree que desempeñan los médicos. Buenas tardes, soy Lilibet Ramón, soy de aquí de Loja. Y bueno, mi opinión sería que, o sea, lo principal, vuelvo a retomar lo que usted dijo, que sería la educación, tanto a nosotros como a próximos pacientes. Y para mí es un tema también sumamente extenso de poder hablar y, o sea, vuelvo y repito, sería lo más principal entre nosotros, sería la educación para poder también educar a nuestros pacientes, que eso sería lo más primordial. Y también ser un médico podría también llevar a ser alguien que podría salvar vidas, a lo mismo que también podría ayudar a personas. Y me parece muy interesante esto, ya que sí me gustaría conocer pocos temas más a fondos para no tener ningún inconveniente en mi futuro. Eso Claro. lo podría decir. Perfectamente. La educación es muy importante, es la base de lo que haremos como médicos. Y quiero compartirles algo, un ejemplo de lo que hacemos en medicina. Les voy a compartir esto que lo tengo como presentación. Les había dicho que hay dos tipos de personas, ¿no es cierto? Las que comentan, las que dan su criterio, su punto de vista, pero también están las personas que participan y que buscan hacer un cambio, ¿no es cierto? Y toman acción y ven ese resultado de esa acción. Entonces, lo que quiero darles una pequeña muestra de lo que hacemos en medicina en la UTPL, que es esto, un ejemplo nada más de lo que hacemos. Aquí tengo unas palabras que quiero conceptualizarlas para que ustedes entiendan el tema del que les quiero hablar. Por ejemplo, cuando hablamos de una sensación, de lo que estamos mencionando es la captación de un estímulo externo que nos llega, lo podemos captar mediante receptores que hay. ¿Qué es una percepción? En cambio, es esta misma captación de un estímulo, pero ya va más allá, en la cual se involucra también la parte psicológica de la persona. Y la ilusión es justamente una percepción
de algo real, pero que es interpretada de forma irreal. Esto en el común y en el normal, en la normal percepción y captación de estímulos externos de una persona que tenga su sistema nervioso, su parte psicológica completamente normal y su parte orgánica normal. En la parte patológica podemos encontrar algo como lo que ven al final, esta palabra que dice alucinación. La alucinación, en cambio, es la proyección de un objeto irreal que tiene un comportamiento a sí mismo irreal. Dado este concepto, entonces voy a hablarles de esto, de la percepción óptica, ¿no es cierto? Una estructura tan compleja como tan hermosa en su composición, ¿no es cierto? Vemos, por ejemplo, aquí el ojo en la parte más visible, la parte más externa. Podemos ver esta zona de aquí, lo que le da el color del ojo, que es un músculo, en realidad es un diafragma, que tiene que ver con la entrada de luz. Aquí vemos un agujero que se llama iris, y este es el sitio por donde ingresa la luz y todos los estímulos visuales hacia una persona. Y claro, si vemos la parte profunda de ese ojo, esta parte, llamamos a este examen el fondo de ojo, lo que estamos viendo es la capa más profunda del globo ocular, que es la retina. Estamos viendo todas estas estructuras. Aquí esta parte blanca y toda esta estructura, en realidad de lo que estamos viendo es la extremidad anterior del nervio óptico. Estamos viendo aquí también los vasos venosos, las arterias centrales de la retina, como se las llama. Y también hay una zona que se llama la fóvea, que es una pequeña depresión en la retina, y la mácula, como pueden ver, una zona más pigmentada que el resto de la estructura, que es el sitio donde llegan las imágenes, la percepción que tenemos. Y claro, una de las funciones que tienen esta percepción de las imágenes es receptada por estos elementos que estamos viendo aquí. Los conos y los bastones. Esta imagen, de hecho, es tomada, claro, de una página que se llama Vulca, que es una fotografía de los elementos que captan los colores en la retina. Estos son los conos y estos son los bastones. Entonces, de lo que habíamos visto, la fobia, ¿no es cierto? Ese sitio más pigmentado y esta depresión que estamos viendo, es el sitio donde llega la imagen. Estamos hablando de la retina, ¿no es cierto? Y hay una capa de células ganglionares, una capa de células bipolares y una capa de fotorreceptores, que es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Que es esto de los conos y los bastones. Los conos y los bastones tienen la captación de colores específicos. Entonces, vamos a ver un ejemplo enseguida con esta imagen que probablemente la han visto antes. Y vamos a hacer un ejercicio muy simple que nos va a tomar 30 segundos. Vamos a ver esta imagen que quiero que la pongan en sus pantallas de su monitor, de su computadora. Van a ponerlo en pantalla grande, ¿no es cierto? En pantalla completa a esta imagen, y van a fijar la mirada aquí en estos 4 puntos, van a fijar la mirada sin desviar la mirada durante 30 segundos. Cuenten mentalmente, 30 segundos cuentan. 1, 2, hasta el 30, y una vez que terminan de contar los 30 segundos, sin separar la mirada de esta imagen, luego van a retirar la mirada de esta imagen y van a proyectar su mirada sobre una superficie que tenga un solo color, que puede ser una pared o puede ser el techo de su habitación. Y me van a decir qué es lo que ven. Entonces vamos a empezar en este momento. Voy a contar hasta 30 y luego vamos a ver qué es lo que pudieron ver. Fijen la mirada en estos 4 puntos, y no desvíen su mirada, con pantalla completa. Empezamos ahora, ¿no es cierto? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Van a proyectar su mirada hacia una superficie y van a parpadear rápidamente. Y me van a decir qué es lo que pueden observar. Parpadean un poquito mientras están viendo en una superficie diferente. Ana, ¿pudo ver algo después de hacer este ejercicio? Sí, se puede reflejar la misma imagen mirando a otro lado y parpadeando. Ya, pero ¿qué es lo que pudo ver? A Jesús, a Diosito ahí. El rostro, ¿no es cierto? Vemos un rostro, el rostro de Jesús. Ya, entonces, lo que estamos viendo es un efecto justamente de la percepción de los conos y de los bastones. Estamos percibiendo esta imagen que de inicio tiene un fondo negro, ¿no es cierto? Tiene una estructura, una figura blanca y tiene unas porciones negras en su interior y los 4 puntos, que lo que estamos viendo no es una imagen de una cara, ¿no es cierto? De un rostro, ni mucho menos, sino es una figura irregular. Pero esto es la percepción que tienen, como dije antes, los bastones, estos elementos de aquí, que son receptores de los colores, perciben el color blanco y negro. Es decir, estábamos haciendo uso de estos elementos de la retina, los conos. Ellos perciben los colores blanco y negro. Pero como saturamos la visión con el blanco y negro, entonces lo que vemos en la pared, parpadeando en otro sitio, vemos el rostro de Jesús, porque ahí es cuando la acción de los conos hizo presente, porque los bastones que estoy señalando acá se saturaron por completo. El blanco y negro estaba saturado, es decir, la función de estos órganos estaban completamente estimulados y quedaron libres los conos. Y esa es la percepción que tenemos en otro sitio al proyectar la misma imagen y podemos ver el resto de la figura que no se puede ver en blanco y negro y nos da esa percepción. Entonces, este es uno de los fenómenos que podemos explicar bajo la visión que estamos haciendo ahora. Quiero que vean también esta imagen. Quiero que vean esta imagen. Y quiero preguntarles a ustedes si perciben algo de esta imagen. Véanlo unos 5 segundos. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y podemos preguntarle a alguien más. Lisbeth, me supongo que es su nombre. ¿Qué es lo que pudo ver en la imagen que les presenté final o anterior? Buenas tardes. Al momento de plasmar nosotros la mirada en esa imagen, se logra notar como que si se moviera. Bueno, eso es lo que podemos. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio bien simple, que es, levantemos la mano, ¿quiénes vieron que se movió la figura? Levanten la mano en quienes vieron que se movió la figura. Levantemos la mano virtual, ¿no es cierto? Ahí le ponemos en la pantalla quienes percibieron movimiento en esta figura. Listo, tenemos 19 personas que percibieron, más o menos el 50% percibieron movimiento en esta figura. Y claro, esta figura es una figura estática, ¿no es cierto? Es una figura estática. En realidad no se está moviendo. Entonces, lo que estamos percibiendo aquí es una ilusión óptica. Una ilusión óptica. Esta imagen no se está moviendo. La percepción de movimiento justamente se da porque tenemos neuronas de percepción de movimiento. Y cuando distinguimos puntos
o luces de estímulo en diferentes partes al órgano visual, a los ojos, vemos que estas neuronas se activan y generan esa imagen de movimiento. Los que hacen análisis psicológico de las personas dicen que mientras más movimiento se percibe en esta imagen estática que teníamos como muestra, de lo que nos está hablando es de que la persona está un poco más tensa, más estresada, o que está activada también en su parte psicológica, tiene una carga psicológica, que es uno de los elementos que se suele identificar con esa imagen en movimiento. Hay gente que dice que se mueve y da vueltas por completo, entonces, mientras más movimiento se percibe, se habla de que hay una activación de estas neuronas de movimiento, pero a la vez también que hay una percepción o una sensación también de estrés de la persona. Y entonces estamos viendo que hay neuronas y hay elementos y órganos de percepción que nos permiten identificar objetos, pero también esta percepción puede ser cambiada por algunos elementos. Y eso es lo que hacemos en medicina, explicar los fenómenos que percibimos y a la vez aprender cómo se desarrollan para en lenguaje simple poder explicar a los demás de qué manera puede ser útil o cómo les puede afectar a las personas. En este caso, ¿no es cierto? Si me dice una persona que está rotando esa imagen, tengo que tener mucho cuidado y conversar con ella porque está bajo una tensión emocional importante. Hay que investigar un poco mejor las condiciones en las que se mueve la persona, el entorno en la que se desarrolla, y eso me va a permitir abordar de mejor manera a este paciente o a esta persona y poderla ayudar mucho mejor. Entonces, son elementos que usamos normalmente para hacer diagnóstico, para buscar el contexto en el cual se desarrolla una persona. Otra cosa que quiero comentar hoy es el tema que estamos viviendo y por la cual estamos haciendo esta charla virtual, porque, claro, pudiera hacerse la presencial, ¿no es cierto?, a esta charla. Y lo que están viendo ahí en esa imagen es una fotografía igual del virus que está provocando la pandemia que estamos viendo o estamos pasando en estos momentos. Y podemos ver parcialmente los tabiques de las estructuras están entre los alveolos, estos son espacios alveolares, y la gran cantidad de virus que hay dentro de estos espacios. Tenemos aquí la estructura del virus, del coronavirus, que ha sido el causante de muchas muertes, ¿no es cierto? Y claro, la estructura es bastante irregular. El virus como tal es simplemente una fracción de RNA, que es este espiral que estamos viendo en el interior. Pero esta espiral está protegida por una cápsula. Esta cápsula tiene muchos elementos. La proteína S, esta proteína S es muy importante para explicar todo lo que va a venir después. La proteína S o la proteína Spike, que es una glicoproteína, esta es la que de hecho le da el nombre al virus, que es como una corona que se forma y por eso le llaman coronavirus. Pero también tiene en su cápsula proteínas como la proteína M, hay elementos como el dímero, es decir, dos moléculas que se llaman la hemaglutinesterasa también. Está una cápsula que envuelve a toda la estructura, ¿no es cierto?, que envuelve y protege a esta fracción de RNA. Está la proteína E, que también está reforzando la cápsula, es decir, hay algunos elementos. Pero claro, cuando vemos, como se ha hecho referencia, ¿no es cierto?, la contaminación del virus a muchas personas y que ha sido la causa de la muerte de muchas personas, veíamos que al inicio se hacía referencia a este tema de cuando estamos en contacto con diferentes objetos contaminados, pudiéramos
nosotros también contaminarnos. Entonces, en el papel se hizo estudios, ¿no es cierto?, que puede estar viable y que puede contaminar a otra persona por 30 minutos, en pañuelos de papel, papel higiénico, 30 minutos, en madera, un día, en ropa, un día, en cristal, 2 días, en los billetes de uso, ¿no es cierto?, comercial, 4 días, en el acero inoxidable, en los grifos, ¿no es cierto?, 4 días, en los envases de plástico, 4 días. Y claro, cuando estudiamos el virus, sabemos que esta proteína que les había mostrado al inicio, la proteína S o el spike, como se le conoce, es susceptible de entrar a las células del cuerpo. Pero para que entre al cuerpo tiene que haber este elemento, que es un receptor. Las células deben tener este receptor que se adapte, como ven, perfectamente a esta proteína S para que pueda ingresar. Este receptor se conoce como el receptor de la angiotensina convertidora de tipo angiotensina, la enzima de angiotensina convertidora de tipo 2. Es exactamente como se llama el receptor. Y claro, este receptor puede estar en muchos órganos. Ya sabemos y ya todo el mundo ha conocido y ha sido muy difundido el tema de que se puede ubicar en los alveolos y entre los pulmones, ¿no es cierto? Pero puede estar en otros sitios. En estas cavidades que son paralelas a la nariz, que se llaman senos paranasales. Puede estar en el intestino. Ahí también hay ese tipo de receptores. Puede estar en el hígado, puede estar en el corazón, en el globo ocular, puede estar en la vejiga, en la próstata. Puede estar en los riñones, en el páncreas, en el cerebro, puede estar en los testículos y puede estar en la placenta. Entonces, cada vez que nos hablan de nuevos casos, nuevas afectaciones, de lo que están hablando es justamente de que hubo una carga viral importante y dio enfermedades diarreicas, porque eso ya es conocido, por ejemplo, que da enfermedades diarreicas causadas por el coronavirus. Pero habrá en algún momento y habrán reportes publicados en que se hablen de enfermedad hepática o cardíaca, de hecho del corazón, y ya les voy a comentar del globo ocular, de la vejiga que pudieran haber. ¿Por qué hay recién nacidos con coronavirus? Porque puede estar en la placenta el virus también, ¿no es cierto? ¿Y por qué ha habido muertes por destrucción del cerebro por coronavirus? Porque ahí también hay ese tipo de receptores. Pero claro, hay predilección del virus por ciertos espacios. Entonces, la pared de los vasos sanguíneos, los alveolos que ya conocemos todo el mundo, y también este tipo de células blancas que son los macrófagos. Entonces, de lo que estoy hablando es de la predilección del virus. Prefiere o es más fácil que se una a estas estructuras. Y claro, me pueden decir, no se ha oído mucho de esto de alteración de vasos sanguíneos por el virus. Pues sí ha habido casos, sobre todo en niños. En niños ha habido la enfermedad de Takayasu que hace este engrosamiento de la pared y va reduciendo el espacio de flujo sanguíneo y que puede provocar la muerte de los niños. Entonces, estos y entre otros síntomas vasculares menores, por ejemplo, tipo rash, que pudieron presentar incluso alteraciones dérmicas también, eso ya se ha visto en niños y con consecuencias graves. Eso no es muy difundido en las noticias, pero esto ya se ha visto. Entonces, ¿y esto de qué depende? De los receptores de los que acabé de hablar. Entonces, cuando sabemos que cada virus puede producir, cada uno de los virus puede producir entre 10.000 y 100.000 réplicas, es decir, entre 10.000 y 100.000 virus, cada uno, pues es fácil que nos demos cuenta por qué ha sido tan agresivo el virus y ha provocado tantas muertes, ¿no es cierto? Los síntomas más comunes de la enfermedad ha sido la tos, la fiebre, cansancio, la congestión nasal por los receptores de los que había hablado, ¿no es cierto? Secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, y ahora ya entendemos por qué, ¿no es cierto? Porque también hay en intestino los receptores, cansancio, fatiga y dificultad para respirar en los casos graves, ¿no es cierto? Hay algunas formas de invasión de este virus también, que es hacia el sistema nervioso central, y es la causa por la cual que estamos viendo aquí, que es el nervio olfatorio, puede afectarse, y por eso hay pérdida de la olfacción, ¿no? El olfato se pierde.
se puede perder en algunos casos. Y también el sentido del gusto, y también hay pérdida de la percepción del gusto también, y eso ha sido uno de los síntomas por invasión del virus a estas estructuras, al nervio olfatorio y a las papilas gustativas que tienen que ver con la percepción del gusto. El diagnóstico, como ya saben, se ha hecho con el hisopado, que ha sido la zona de la faringe, la zona donde permanece en su evolución, permanece unos hasta 72 horas y por eso se ha hecho este tipo de examen para hacer la detección del virus. Y también se hacían esto de los test rápidos, que es ver anticuerpos dentro de la sangre para ver su presencia. Y había pruebas como esta que nos identificaban el test del COVID y nos podrían decir si hay o no la presencia. Estos son datos del inicio de la pandemia, en la cual se nos mencionaba esto, y esto ocurrió en realidad, que la mayoría eran leves y moderados, y por eso algunas personas, a pesar de haber sufrido una y dos veces la enfermedad del COVID respiratoria, seguían sin protegerse y siendo elementos de contaminación para el resto de población. Había un 14% de casos graves y un 6% de casos críticos, es decir, los que entraban a cuidados intensivos y que colapsaron los servicios de cuidados intensivos también. Y claro, hay un referente mundial, hay una dirección electrónica en la cual podemos tener una referencia de la Organización Mundial de la Salud, que nos da un reporte diario. Y hemos tenido una visión mucho más clara de lo que puede favorecer la salud, ¿no es cierto?, que es la vacuna, y que aunque no podemos decir efectividad a largo plazo, ¿no es cierto?, pero ha habido una disminución a cero en la mortalidad. Entonces tenemos una prueba clara, aunque es empírica, porque todavía necesitamos tiempo para decir el tiempo de efectividad en cuanto a la inmunidad, pero podemos decir que ha sido eficaz en el control de la mortalidad de las personas, y ya no hay mortalidad de personas. Las oleadas nuevas que estamos viendo del coronavirus es de personas no vacunadas, gente que no se vacunó, gente que no hizo uso de la vacuna, cualquiera que ésta sea, porque cada una tiene su efectividad, que va entre el 95 al 60% de eficacia, todas ellas válidas para control de la enfermedad, no para no contaminarnos, sino para que la enfermedad, si nos contaminamos, sea menos agresiva y no terminar en una unidad de cuidados intensivos o con una enfermedad muy grave. Entonces, ha habido muchas formas de presentación del coronavirus. Entonces, les decía que en este reporte que les estoy presentando aquí, en niños de 0, es decir, de ni un año, recién nacidos hasta 19 años, hubo este tipo de presentación, erupciones maculares, papulares, que son como las ronchas que decimos comúnmente, ¿no es cierto? Signos de inflamación cutánea de la boca, de las manos, de los pies, edema o hinchazón, como comúnmente suele decirse, lesiones moradas o purpúricas de las manos y de los pies, conjuntivitis, presencia de ganglios, dolor abdominal, la diarrea, vómitos, taquicardia, hipotensión y shock, que puede ser. Esto es un reporte del Ministerio de Salud y que fue uno de los primeros reportes que dieron sobre casos en niños. Entonces, miren la cantidad de niños que hubo afectados. Y estamos hablando de los primeros reportes, Entonces, claro, el cuidado no es de una persona o solo de la persona que atiende a los pacientes o del médico, sino de todos. Y no depende de la edad, no es una enfermedad de personas mayores, es una enfermedad que puede afectar absolutamente a todos. Cuando vemos a niños caminando por la calle sin mascarilla, eso es una muestra clara de la falta de conocimiento que hay de la población y no hay protección de los niños,
¿no es cierto? Cuando ya sabemos que los niños también se pueden afectar. Aunque inicialmente en la pandemia se decía que no había afectación de los niños, pero ante la evidencia del tipo de receptor que todos tenemos como raza humana, pueden ser infectados. No depende de la edad, entonces todo el mundo tiene que cuidarse. El distanciamiento social, ¿no es cierto? El utilizar jabón, tan simple como eso, lavarnos las manos. El jabón destruye la membrana lipídica, la cápsula que veíamos del virus es destruida y el espiral de RNA expuesto a la luz o expuesto al ambiente puede destruirse con mucha rapidez. Entonces el jabón nos puede ayudar muchísimo. El lavado adecuado de manos con agua y jabón nos puede hacer la diferencia entre contaminarnos o no contaminarnos, ¿cierto? El uso adecuado de la mascarilla. Vemos en la calle muchas cosas y es penoso ver cómo la usan a la mascarilla. Sobre todo, claro, ahora ya la mayoría de personas tienen las 2 dosis de vacuna. En el campo médico nosotros ya tenemos la tercera, el refuerzo, pero la mayoría de la población y sobre todo la gente que aún no está consciente del riesgo que corre y no se vacuna y ni siquiera utilizan las prendas de protección, pueden enfermarse mucho más gravemente que las personas que se han vacunado. Entonces, claro, se ve de todo, ¿no es cierto? Se ve formas hasta absurdas de utilizar los elementos de protección, pero solo hay una manera de protegerse, que es la vía más común, pero como ya vieron que hay en otros órganos, hay otras vías de contaminación. Y estas son las maneras como debemos proteger la vía más común de entrada de este virus, aunque hay otras vías de entrada porque están afectando otros órganos, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, que es una función o es una obligación social, es una obligación de todos prevenir esta enfermedad. Y no solo prevenir, sino evitarla, ¿no es cierto? Para no ser un poco de contaminación para el resto de familiares. Y esto es la tarea de los médicos, dar esa información de la manera más simple para que puedan entender todo el mundo y que puedan prevenir, ¿no es cierto?, las enfermedades. Aquí hay un esquema de cómo funcionan las vacunas. Este también es un reporte inicial, porque ahora ya sabemos que la AstraZeneca incluso tiene una efectividad mayor que la de la Pfizer, y es la forma como se utiliza, son distintas, ¿no es cierto? El mecanismo de acción son distintas de este tipo de vacunas. Algunas utilizan virus atenuados, otros utilizan proteínas S sintéticas, otros utilizan la misma proteína del virus, la proteína S del virus, que se ha extraído de esos virus y esa se la utiliza como antígeno para generar las vacunas y que se crea defensas en las personas que están expuestas a este virus. Nuestra universidad es católica, pro vida, y la carrera de medicina es, creo que la carrera en la que más expresa esta condición. De la mano de nuestro creador, inspiramos todas las tareas que hacemos y que tratamos de ayudar con cada uno de los individuos que están afectados de su salud. Y claro, si ustedes deciden ser parte de nuestra institución, bienvenidos sean. Es una muestra de nuestro campo, del campus universitario, al cual estarán muy cordialmente invitados y bienvenidos si deciden incorporarse a nuestra institución. No sé si hay alguna pregunta final sobre estos temas que les he planteado, que sería muy interesante para entablar un diálogo final, porque estamos con un tiempo muy escaso. Sin más, por el día de hoy, me despido de ustedes y les agradezco su presencia. Una buena tarde y cuídense mucho.